Muy buenas tardes a todos. Gracias por estar con nosotros aquí el día de hoy y por su interés en las actividades que oferta la DEU. La División de Extensión Universitaria les da la más cordial bienvenida al webinar Importancia de la formación en enfermería nefrológica, que forma parte del programa Regresa a Casa para la carrera de enfermería y en esta tarde estará a cargo del licenciado Luis Alfonso Góngora Sánchez. Me voy a permitir presentar al ponente quien cuenta con la licenciatura en enfermería, especialidad en enfermería nefrológica por la UNAM. Estudió un diplomado en docencia universitaria impartido por la FES Zaragoza, un diplomado en cuidados intensivos por la EP de México, un diplomado en ventilación mecánica por la Asociación Mexicana de Cuidado Crítico en Enfermería y uno en cuidado avanzado de heridas crónicas, quemaduras y ostomías por la Asociación Científica para Heridas y Estomas del Sureste. También dentro de su formación destaca el diplomado en neurocrítica en enfermería por el Instituto Neurociencia y Neurocrítica de Zacatecas y el diplomado en modelos y estrategias para la promoción de estilos de vida saludables por el Instituto Universitario Veracruzano. También un diplomado en terapias sustitutivas renales por la Asociación Mexicana del Cuidado Crítico en Enfermería. Es supervisor de enfermería en el área de enseñanza del Centro Diagnóstico Ángeles y también tiene experiencia como docente. Muy buenas tardes, licenciado Luis Alfonso. Y bueno, antes de cederle la palabra, Buenas les tardes. quiero comentar que todas las dudas que ustedes puedan tener a lo largo de la presentación las pueden colocar en el chat y al final se las compartiremos al ponente para abordar la mayor cantidad de preguntas según el tiempo nos lo permita. Muchas gracias a todos, nuevamente bienvenidos y le dejo la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Ok, voy a proyectar. Ok, bien. Pues bueno, la verdad yo agradezco que se lleguen a hacer estos diálogos directamente para la facultad, para los estudiantes y para todos los externos, más que nada con la finalidad de poder, ahora sí, empoderar mucho al área de enfermería. Vale, y pues ahora sí yo aquí sumo, doy mi granito de arena para poder dar también yo mi parte en mi área, en lo que a mí me compete, información que pueda ser relevante para alguno de ustedes, dado el caso que ustedes estén ya a punto de finalizar lo que es la licenciatura o ya han finalizado la licenciatura. Este, Al final de todo, en enfermería siempre he dicho y siempre yo lo mencionaré directamente, creo que si tuviera la oportunidad nuevamente de volver a escoger la carrera, a pesar de todas las cosas, la volvería a escoger. ¿Por qué? Porque enfermería tiene muchas áreas en donde trabajar y pues yo les vengo a dar un mensaje sobre la importancia de la formación de la enfermería nefrológica. Aquí, pues como ya ustedes escucharon, pues muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Alfonso Góngora. Yo soy enfermero especialista en nefrología y pues ya llevo ya aproximadamente, si no me equivoco, 5 años en lo que viene siendo este mundo de el área nefrológica. Y yo les vengo a platicar un poquito durante esta plenaria de 1 hora, pues un poco sobre la visión periférica que tenemos entre la práctica clínica y la parte asistencial. Pero primero comencemos directamente sobre el proceso de el empoderamiento del cuidado nefrológico. Por Dicen las bibliografías que por tendencia demográfica, recordemos que pues ahorita eh, los hospitales directamente pues requieren un crecimiento mayor. El número de camas sensibles siempre es algo que escuchamos, que ampliación de hospital, ampliación de clínica, pero cuando preguntamos directamente como las razones partidarias de lo que viene siendo el crecimiento de estas instituciones, nos volvemos a caer siempre en los conceptos que en salud pública nos dicen trascendencia demográfica. Y la trascendencia demográfica aquí en México pues nos proyecta que en un aproximadamente un 2030, entre un 2050, el grupo etario de la población que va entre las edades entre 20 años hasta los 50, 60 años, va a ser 3 veces más
de lo que hoy en día tienen cantidades. Ahora, esto para nosotros decimos, bueno, el adulto, vamos a tener más adultos que viejitos, vamos a tener más adultos que niños, y lo podemos ver, por ejemplo, con la familia. En la familia anteriormente vemos a la abuelita en casa con los tíos, son 8 o 9 tíos, y nos vemos nosotros en este nivel, en esta época, por ejemplo, yo en mi caso, nada más somos 2 hermanos, incluyéndome. Y estos hermanos que lleguen a tener al final de todo familia, y vemos la trascendencia demográfica familiar y solamente de los 19 tíos o 9 tíos que llegaron a ver y luego hubieron 2 hijos más, debajo de ellos luego va a haber solamente uno, si es que llega a haber uno, pues esto directamente por demografía nos impacta. En áreas de salud, ¿qué es lo que a nosotros nos predispone? México aquí directamente pues pasa por dos situaciones complejas que viene siendo en el aumento del número de pacientes con diabetes mellitus, con el número de pacientes con hipertensión, y vámosle sumando directamente, ahora sí, dicen bien por ahí que el mexicano le gusta bien la comida, y me incluyo, donde tenemos los casos de obesidad. Tan solo esas 3 variables directamente nos impactan siempre ante un funcionamiento nefrológico. Y decimos, bueno, al final de todo, ¿por qué nosotros necesitamos como enfermería ser partícipes ante esta trascendencia demográfica? ¿Por qué necesitamos ser partícipes ante este proceso clínico? Y pues nada más recordar directamente las bases de la ciencia de la enfermería, que dice, al final de todo, es un arte con ciencia, donde al final las áreas de oportunidad o las áreas de labor son diferentes conceptos, como viene siendo, por ejemplo, en aspectos científicos, sociales, humanistas, asistenciales, psicológicos y hasta educativo. Por eso, como hace unos pequeños instantes yo les mencionaba, si me dieran la oportunidad de volver a estudiar enfermería, a pesar de todas las cosas y canas verdes que a veces tengo, este, sí lo volvería a escoger. ¿Por qué? Porque el área de enfermería hoy en día ha estado creciendo más y más y más. Y en el área donde yo me dedico, que es el área nefrológica, cada vez veo a más compañeros que se suben a este barco para ser también partícipes de lo que viene siendo este empoderamiento sobre un cuidado especialista en aspectos crónicos como críticos, pero directamente enfocado a las bases fundamentales, como aquí yo les decía, en aspectos de aportes científicos, sociales, psicológicos, educativos, asistenciales y hasta humanistas, ¿vale? De la misma forma, aquí, pues como ya les mencionaba, tenemos la situación de la trascendencia demográfica. Aquí la situación de la trascendencia demográfica, pues nos predispone que recordemos que con base a una tasa en aspectos de valoraciones renales, recordemos nosotros que si revisamos bien las escalas, que más adelante por ahí los vamos a ver en las diapositivas, y se los recordaré, si revisamos directamente las escalas, veremos que en algún momento de nuestras vidas, nosotros seremos parte de la escala que es la que nos logra clasificar o discernir el diagnóstico de la enfermedad renal crónica. Y decimos, ¿por qué? Porque al final de todo, ese pequeño órgano que tenemos nosotros a la altura de la cintura, que tiene el tamaño del puñito de tu mano, que pesa no más de 130 y tantos gramos, así de chiquito que está ese órgano, que se llama riñón, es uno de los órganos más importantes que pues todos tenemos en el cuerpo, como todos los demás órganos, lógicamente, pero este tiene una particularidad muy, muy, muy específica. ¿Cuál viene siendo? La eliminación. Recordemos nosotros directamente que ante la actividad que lleguemos a hacer, ante los medicamentos que lleguemos a consumir, ante el tipo de vida que lleguemos a tener y hasta el estilo, valga la redundancia, porque estoy repitiendo este apartado, de la alimentación que ustedes, que las personas vamos a tener. Y como les decía hace ratito, ¿cuál es el problema del mexicano? La comida, la obesidad genera diabetes, genera hipertensión.
¿Qué es lo que nos espera a nosotros al final de todo aquí en el país? Y lo estamos viendo directamente, que la enfermedad renal crónica al final de lo que viene siendo el siglo XXI va a ser directamente parte de una epidemia, directamente, ahora sí, en todas las áreas clínicas. Y si tú estás inmerso en el área nefrológica, pues te vas a poder dar cuenta que cada vez hay más pacientes con requerimientos de lo que viene siendo terapias de soporte. Recuerda que una terapia de soporte es aquella terapia clínica, crónica y crítica que le vas a tener que dar al paciente de manera inmediata y de manera importante. No es una terapia de apoyo, porque la terapia de apoyo es un apoyo nada más. La de soporte es, se tiene que dar sí o sí. Y aquí entran todas las terapias de soporte renales. Al final de todo, pues estos pacientitos, dicen por ahí, una vez que ya presentan lo que viene siendo la alteración de la estructura y la funcionalidad renal, pues el riñoncito, ¿qué es lo que va a dejar de hacer? Producir orina. Y nosotros al no producir orina, si no cambiamos directamente el estilo de vida, nuestro cuerpo siempre va a estar generando desecho. ¿Y esos desechos dónde van a irse? A donde den, a donde puedan directamente migrar. Y eso nos va a generar pacientes muy complejos ante su abordaje. Y fíjense que en la mañana, por ejemplo, de hoy, yo aquí un pequeño corte comercial, estábamos nosotros abordando un paciente que tuvo una complicación de una hemorragia alveolar por una situación de impacto automovilístico y diríamos, ¿qué tendría que ver el impacto automovilístico ante la hemorragia alveolar y tan interno que ha tenido el paciente? Y luego empezamos nosotros a observar directamente que el paciente empieza a la cantidad de diuresis que empieza a producir, diuresis media horaria, de un 1.5, por ejemplo, de 3 punto y tantos a 1.5, a casi al mediodía, casi las primeras 12 horas a 0.5 y al final del día a 0.1 en diuresis media horaria. ¿Qué nos está queriendo decir? Que el riñón dejó de producir orina. Y dices, oye, pero ¿qué tiene que ver el impacto automovilístico con la hemorragia alveolar? Porque el paciente estaban viendo si lo querían intubar o no. ¿Y qué tiene que ver el riñón? Muy sencillo aquí la conclusión, que de hecho ahí tuvimos una charla muy fructífera con los estudiantes que estaban en el hospital en la mañana. Mencionábamos, al final de todo, el riñón es para nosotros uno de los órganos más importantes y a mí, con gracias a la maestra, a que ahí ustedes la tienen cerca en Iztacala, la maestra Cristina Zamora, que si la ven, le mandan un saludo de mi parte. Ella siempre nos mencionaba, nos decía directamente, ante todos los órganos, siempre vamos a tener órganos que son más importantes que otros y en estos cuáles vienen siendo cerebro, corazón, pulmón y riñón. Lógicamente, a cualquier panorama que le llegue a pasar el cuerpo de la persona, el riñón, pues va a estar comprometido. Y en este caso, en esta historia, estuvo comprometido, ¿por qué? Por la pérdida sanguínea. La pérdida sanguínea que me genera, como dice aquí la diapositiva, una alteración en la función renal depurativa del riñón. Lógicamente, el riñón, aquí hay una frase que en la nefro decimos mucho, ni mucho es bueno y ni poco tampoco. Una hemoglobina que baja a 5, por ejemplo, me generó que disminuya, perdón, el filtrado glomerular por debajo a lo que aquí estás viendo tú en la pantalla. Y automáticamente, así, en tan solo 24 horas, el paciente hizo una lesión renal aguda. Y dices, oye, pero fue un impacto automovilístico. Y aquí las bibliografías nos dicen, hasta si se te cae un escritorio o algo pesado en un pie, en un brazo, hasta ese aplastamiento de alguna parte del cuerpo, hasta eso puede llegar a generar una lesión renal que a futuro
ese pacientito es meramente susceptible a ser parte de esa epidemia que se espera en el siglo XXI, ¿vale? Entonces, es aquí cuando nosotros decimos y hacemos memoria de cuántos son los pacientes directamente que han tenido esos cuadros de complicaciones renales. Son esos pacientes que han tenido esos cuadros de complicaciones renales en las cuales nosotros en el área de enfermería, ahora sí, y yo soy el primero que se suma, no nos damos cuenta. Por eso aquí, con base al diálogo que nos mencionaban directamente, y en la apertura de esta charla, por eso es meramente pues importante la formación de enfermeros en el área de especialización en nefrología, porque una de las cosas que yo siempre he dicho y la maestra Cristina Zamora en su momento a veces me decía, en la nefrología no todo es hemodiálisis. Hay mucho más cosas de la hemodiálisis. Que todos nos dedicamos al área de hemodiálisis es otra cosa. Pero la nefrología es una de las áreas que, miren, la verdad, si ustedes igual están en la opción de poder estar ahorita en ese momento de búsqueda de qué especialidad voy a tener, ahora sí, como bien dice, yo siendo parte de este barco, yo les invito a que se suban a este barco, decir, el área de nefrología, una maravilla, encantado completamente, que es lo que aquí yo les voy a presentar un poquito sobre esto, ¿vale? Y bueno, con base pues a esta charla, como les mencionaba, existen N cantidad de fórmulas. Ahora sí, aquí aplica el comentario que nosotros a veces en la carrera mencionábamos y chistosamente, si no te gustan las matemáticas, estudia enfermería. Y ya cuando te toca estudiar enfermería y ves que todo es de matemáticas, dices, uy, me engañaron. Entonces, al final de todo, en la nefrología también hay muchas matemáticas, tiene muchas escalas y el enfermero, ahora sí especialista, así como el enfermero que está en una futura formación en el área de nefrología, sí requiere completamente, ahora sí, una lectura y una revisión bibliográfica con todos los acervos que podamos encontrar, digitales o físicos, y en donde nos volteemos, cuando hablemos de nefro, esta escala que estás aquí viendo es el pan de todos los días y es la clasificación de la enfermedad renal crónica según las escalas de Cadigo. A pesar de que es desde el año 2012 y ya estamos ahorita en el 2015, al final de todo, es tan grande el impacto de la patología, que en este caso es la enfermedad renal, que ya se está generando directamente un problema en salud. Y fíjense aquí, yo les puedo mencionar, ahorita, por ejemplo, ya en los colegios de la escuela que yo soy egresado, directamente ya estos temas de nefrología, yo me acuerdo que no era parte del programa educativo de la licenciatura, nada más así era una probadita de lo que era en nefro. Bueno, hoy en día ya estos temas ya están metidos como hasta un módulo más, como una materia, bueno, para mí en la escuela le llamamos una materia adicional, ¿vale? Era adicional de selección y obligatoria, porque ya es hasta obligatoria, para poder ahora sí ejercer la formación de la licenciatura. Y luego decimos, oye, pero por qué hasta la licenciatura, en este caso el plan de estudios, se tuvo que mover y volvemos a caer en el mismo círculo? Trascendencia demográfica. La misma situación, ¿vale? Entonces, al final de todo, el que ustedes tengan este empoderamiento en un futuro enfermeros, especialistas en el área de nefrología, pues esto pues llega a motivar más los esfuerzos que el sistema sanitario pues va a estar generando. Y ahora sí, como bien muchos maestros han dicho, en el área de la nefro es enorme, 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 enorme. Ya sea que tú tomes la decisión de si te vas a dedicar a diálisis peritoneal, hemodiálisis, terapias lentas continuas, trasplante,
detección oportuna, primer nivel y la coordinación con otras especialidades, porque al final de todo, yo sí les puedo mencionar, y si hacemos memoria, si tú te encuentras en un área hospitalaria, haz memoria de los últimos pacientes que vistes el último día que estuviste en el hospital. Y magnifica la idea logrando identificar cuántos pacientes son los que tienen complejidades renales o ya están diagnosticados o están iniciando directamente dicha, dicho cuadro sintomatológico. Entonces, al final de todo, aquí la estrategia y el boom y objetivos por las cuales también generar este diálogo con ustedes es de que pues nosotros a poder aterrizar los conocimientos básicos y contar con todas las herramientas que puedan generar lo que viene siendo la detección oportuna, muchos pacientes pudiéramos evitar que sean parte de esta escala de enfermedad renal. ¿Por qué? Porque al final de todo, el riñón pues tiene moléculas más pequeñas, sistemas más pequeños, que en este caso son nefronas, que la nefrona tiene sistemas más pequeños, que son los dichosos podocitos, que el podocito es como el alveolo, como el neumocito, y es como la neurona. ¿Y qué significa? ¿Qué es lo que yo estoy queriendo dar a entender esto? Que cuando llegue el momento que esta molécula de estrategia primordial, valga la redundancia, llegue a tener alguna alteración o anule todos sus procesos, la cantidad total de podocitos, regresando al tema de la nefrona, la cantidad total de podocitos no la vamos a poder generar nuevamente. El cuerpo no cuenta con dicha función. Entonces, cuando preguntamos, y entonces, Alfonso, ¿qué es lo que va a pasar? Bienvenido a la parte de la clasificación de la enfermedad renal, donde al final de todo vamos a ser parte, si disminuye las tasas de filtraciones, que eso más adelantito vamos a estar viendo, si se disminuye las tasas de filtraciones, pues nosotros vamos a ir yendo directamente con esta decadencia hasta generar ahora si llegamos a una categoría G5, donde es una falla renal y donde el paciente sí o sí va a meritar una terapia de hemodiálisis. Entonces, si aquí nosotros dijéramos, haríamos un corte y citaríamos cuál es el momento oportuno para poder generar un mayor control en la atención nefrológica, creo que la estrategia más grande es con personal sanitario que cuente con las estrategias que determine una detección precoz, ¿vale? Porque a veces en el área de la nefro, eso sí, déjame mencionarte también, decirte la verdad, es un área de carácter duro, pero tristemente es un área cara, es un área que genera un gasto muy alto, por lo que pues al final pues no todos los pacientes van a tener la solvencia para poderlo generar. Ahorita damos gracias al sistema de salud que pues en estos casos pues las áreas de nefrología pues ahí siguen al pie, peleando a capa y espada, pero ahí siguen al pie. Y en las áreas privadas pues esto sigue creciendo más. Pero nuevamente, aquí yo siempre, recientemente, hoy en día, me han vendido mucho esa idea y la he adquirido. Creo que si muchos de nosotros sumaríamos en los procesos de detección precoz, mucha laboriosidad en los procesos de atención de terapias de soporte pudiéramos nosotros evitar. ¿Y a qué voy con esto? Y lo menciona así, este, directamente. Nos faltan manos por la cual es importante la formación del enfermero en las áreas nefrológicas, porque a pesar de que ahorita pues considero que somos un número grande, hoy en día no somos la cantidad necesaria de enfermeros nefrólogos que puedan responder ante la demanda de ahora sí, de este país, del hospital, la demanda del área que nos hayan proporcionando para poder evaluar. O sea, somos pocos. Y sin embargo, a pesar de esos pocos, muchos han sumado también, a lo mejor no en aspectos como enfermeros especialistas, pero sí como en aspectos de un enfermero que conoce. Y es aquí donde yo cierro este diálogo con esta diapositiva, diciendo,
La importancia aquí, Alfonso, ¿cuál sería? ¿Generar más enfermeros especialistas o generar enfermeros que cuenten con los instrumentos teóricos y habilidades en detectar oportunamente la enfermedad renal? Y la respuesta global, ¿cuál viene siendo siempre? La número 2, la detección oportuna, ¿vale? Bien. Entonces, es aquí cuando nosotros nos sentamos y preguntamos, ¿qué podemos lograr con esta profesión? O sea, ¿hasta qué alcance va a poder llegar un enfermero nefrólogo en las áreas clínicas, tanto crónicas como agudas, como críticas? Y aquí, igual si conocen y la llegan a ver a la maestra Sandra Guevero, yo siempre, a pesar de todo, siempre le voy a dar gracias porque nos enseñó una vez este cuadro, que no es propiedad mía, es de la maestra Sandra Guevero. Este, llegamos a trabajar en una de sus clases este cuadro que a mí encantadísimo, y por eso siempre yo lo he adoptado y le he dado el crédito a la maestra, porque ella lo que logró establecer aquí es la visualización de todas las terapias del reemplazo renal o las terapias de soporte que nosotros pudiéramos tener. Indirectamente yo les mencionaba, tenemos y contamos con extracorpóreos, intracorpóreos, trasplante u otro tipo de terapias, y ante la tendencia de poder saber qué tipo de paciente vamos a manejar, si son crónicos o son agudos. Es decir, es respetable y hay compañeros que, por ejemplo, mi área de atención son áreas crónicas, pero sin embargo también hay compañeros que en áreas críticas son ellos un pilar importante para el manejo de aquellos sistemas extracorpóreos que se requieran para el abordaje del paciente agudizado, ¿vale? Es decir, la nefrología es grande, hay de dónde trabajar. Manos y ganas es lo que hace falta directamente, ¿vale? Bien, cuando nosotros hacemos un corte y decimos, ¿qué tan tedioso pudiera ser el área nefrológica? Aquí les puse, dirás, ¿y esta diapositiva qué es? Aquí lo que yo les puse son los conceptos básicos que debes de saber por cada rama, los que debes de saber por el área si te vas a impartir ahora sí tu tiempo directo por las áreas de hemodiálisis o vas a impartir tu tiempo directo por las áreas de diálisis peritoneal. Y aquí pues les hago un poquito de lectura que les tengo en diapositivas algunos de estos conceptos. En la hemodiálisis diríamos por ahí, no solamente es llegar, conectar al paciente, bueno, llegar, armar la máquina, descubrir el catéter, conectar al paciente y sentarme a hacer mi hoja. No, o sea, la hemodiálisis es mucho más de lo que directamente hemos logrado observar. O sea, nosotros como enfermeros tenemos que saber cuál va a ser el tipo de terapia que vamos a trabajar, si va a ser una hemodiálisis, si va a ser una hemofiltración, si va a ser una hemodiafiltración, los tamaños de poros, la permeabilidad, la modalidad dialítica, área de superficie, coeficiente de filtrado o de cribado, el riesgo cardiovascular, el acceso, si es paciente adulto, pediátrico, patología de causa-efecto, catéter tunelizado, no tunelizado, o sea, al final de todo, yo aquí en el área que emprendo, cuando me toca abordar a chicos que ya van a empezar a laborar en las áreas de nefrología, yo siempre inicio mencionándoles, aquí en el área nefrológica vas a encontrar dos grupos. El grupo que se dedica a conectar, a ensamblar, conectar, desconectar, desensamblar, y ese es el grupo A. Y el grupo B, a quienes puedes decirle, es un paciente quemado, la hemodiálisis no le puedo colocar. ¿Por qué? Porque está quemado. ¿Pero por qué? Porque va a tener moléculas inflamatorias y el dializador es de tamaño de poro mediano y las moléculas son grandes. ¿Qué va a generar? Voy a coagular su sangre y si pierde su sangre, baja la hemoglobina y si baja la hemoglobina, le va a generar taquicardia, le va a generar hipotensión e inmediatamente ¿qué va a generar? Se choca el paciente. Y dices, oye, ¿y cómo nosotros directamente pudimos discernir todo eso? Por el manejo, pues, de todos estos conceptos que vemos aquí.
Y así como lo vemos en el lado de diálisis, así directamente también lo podemos observar en las áreas de diálisis peritoneal, que esas áreas, la verdad, me encantan, me gustan mucho y creo que quisiera volverlas a repetir, pero tuviéramos que ver tipos de terapia, tamaños de peritoneo, modalidades de DP, áreas de superficie, consulta de enfermería, que es una bomba completo eso en otros países, y aquí en México no te puedo decir no se ha hecho, sí, sí hay. Aquí en México hay 3 clínicas de consulta de enfermería en diálisis peritoneal, por ahí guardaditas, pero sí hay. Entonces, aparte de eso, de la consulta, tenemos que ver la absorción de la linfa, si tarda más de un minuto, cuántos mililitros me va a absorber la linfa, la glucosa o uso de codextrina, entre una infinidad de cosas, ¿vale? Pues al final de todo, como les decía hace un momento, esto es de 2 grupos. O somos del área de nefrología, que solamente va a tocar de ensamblar, conectar, desconectar, desensamblar, o vamos a hacer del otro grupo, el cual depende pues el manejo de todos los conocimientos redundancia, que ya conocen, ¿vale? Bien, aquí lo que yo les también, otra de las cosas más importantes ante valga la redundancia, ante la importancia de la formación de enfermeros en nefrología, es poder manejar oportunamente lo que son los tipos de terapia, con base ahora sí a la biofísica mecánica que se llegue a solicitar, por ejemplo, difusivo, o convectivo directamente, ¿vale? Entre una u otras más cosas. Y quisiera meterme a explicar difusión y convección, pero honestamente se nos va a ir la hora completamente con ese diálogo. Por eso continuaré. Entre las estrategias que tiene mucho la nefro es que una rama está siempre conectada con otra. Y aquí, por ejemplo, yo les puse la biofísica mecánica. Biofísica mecánica son todas esas actividades que va a poder estar realizando directamente pues el riñón, esa biofísica venal, biofísica mecánica venal, donde pues tenemos datos de difusiones y por datos de convecciones. Teniendo directamente ahora sí la apertura de esta modalidad dialítica, o lo que viene siendo, se fue el nombre, de la modalidad dialítica, pues yo podré directamente pues realizar lo que es la selección de un tipo de terapia donde voy a poder conocer la hemodiálisis encargadas casi al 100% a poder llegar a generar datos de difusión, datos, por ejemplo, convectivos que van a poder llegar a generar aspectos de hemofiltración y datos como, por ejemplo, de difusión y de convección, que pues al final de todo pues van a poder llegar a generar datos de hemodiafiltración. Y es ahí cuando nosotros decimos, ¿qué tan importante pudiera ser el conocer, el saber conocer qué es lo que yo voy a hacer? Por eso yo les decía hace un ratito, aquí en la nefra son 2 grupos, los que vamos a manejar una máquina y los que vamos a manejar toda la patología del paciente. Y esto es una de las partes que cuando me toca dar estas clases de selección de tipo de terapia, no hombre, me explayo un buen de ejemplos con la finalidad de que ustedes puedan ver la importancia de estos aspectos que tenemos aquí en pantalla con el cuadro que estamos viendo directamente ahorita en la presentación. ¿Por qué? Porque el peso molecular para nosotros en la nefro sí nos impacta, porque dependiendo directamente la molécula que yo voy a querer eliminar, nosotros vamos a poder determinar si vamos a estar utilizando terapias difusivas, convectivas o difuso-convectivas, que en este caso con vocabulario en el área de la nefro, vamos a estar diciendo o daremos terapias de hemodiálisis, hemofiltración o hemodiafiltración. Entonces, es muy padre, y eso sí yo les puedo mencionar, es muy padre y en mi caso se siente confortable cuando el personal de enfermería sugiere, a lo mejor nosotros como enfermeros no pudiéramos directamente prescribir e indicar la aceptación de estas terapias por aspectos legales, pero nosotros sí pudiéramos directamente dar la recomendación y estuviera ahora sí impresionante que alguno de ustedes pueda decir, el paciente tiene datos de choque séptico. El dato de choque séptico ha generado que las aminas suban
hasta el tope. Tiene Nora y tiene vaso, casi 1 litro por hora de Nora y vaso, que al final de todo tiene sobrecarga de asuados, se nos está edematizando. La edematización que está directamente el paciente en un reposet en una camilla, lo que va a estar generando aquí directamente es de que esa edematización sea susceptible al paciente que llegue a tener una úlcera por presión, una lesión por presión, donde aquí, al final de todo, nosotros vamos a decir, como enfermeros, el paciente tiene una lesión renal y dices, ¿por qué? Por la sobrecarga de asuados, porque ha disminuido la diuresis media horaria, porque tiene datos de Godet, datos de lo que viene siendo el edema en miembros superiores o en miembros inferiores muy directos hasta el mismo rostro del paciente. Entonces, el personal de enfermería, con base a lo que viene siendo una muy buena interpretación de los laboratorios de control, nosotros pudiéramos a lo mejor no prescribir, pero sí informar al equipo clínico, porque al final de todo, este equipo trabaja con la misma función, que ¿cuál va a ser? Atender con una mayor calidad al paciente y poder decir, son electrolitos, nada más va a requerir difusión. ¿Por qué? Porque los electrolitos son tamaños moleculares pequeños y esos se van directamente por el mismo proceso migratorio de la difusión. Otra cosa, como si tú dijeras, tamaños medianos, como un proceso convectivo. No, la glucosa. Va a necesitar el paciente más glucosa porque estamos en proceso de convección. Y cuando el paciente tiene, por ejemplo, datos de choque séptico, como mencionábamos en el ejemplo, pues en este caso va a tener moléculas más grandes, más inflamatorias, en donde estuviéramos trabajando sobre procedimientos de hemodiafiltración. Entonces, al final de aquí, a muchos colegas, ahora sí yo les he mencionado, el gusto que se llega a escuchar cuando ellos llegan a directamente a seleccionar o abordar a su equipo clínico y dar esa recomendación en decir, el paciente cuenta con estos datos renales, el paciente cuenta con estos datos en la diuresis, el paciente cuenta con esos datos ahora sí, en tegumentos. Entonces, al final de todo, nuevamente siempre yo he vendido la idea diciendo, bueno, si no vamos a ser enfermeros nefrológicos, mínimo debemos de saber sobre estos procesos hemodialíticos como parte o ancla en una muy buena toma de decisión clínica, donde pues ustedes a futuro pues van a poder estarlo realizando cada quien en sus áreas correspondientes, ¿vale? Y pues como dice el cuento, pues no solamente eso hay, también hay que lograr ver en aspectos de la hemodiálisis, por ejemplo, las membranas dialíticas, en donde yo tengo que ver la geometría de la membrana, si es fibra capilar o es placa, el tipo de membrana, si es composición química o características y propiedades no químicas, donde yo voy a tener dializadores, que ahora sí hago un pequeño corte comercial, no son filtros, filtros los que tienen los filtros de gasolina de los vehículos y las cafeteras. Estos son dializadores, donde ante la composición y la misma situación clínica del paciente, nosotros sabemos directamente que las celulosas hoy en día no las vamos a poder trabajar. Celulosas modificadas ya son un poquito más adaptables, porque si revisamos la historia de la historia de la hemo no fue, digamos, tan gratificable como uno piensa, donde ya hoy en día ya tenemos dializadores de aspectos sintéticos, buscando qué, o sea, cuál es la variable o la premisa que esta tecnología en dializador querían buscar. La palabra se llama biocompatibilidad. ¿Por qué? Porque pues al final de todo, pues el cuerpo es tan magnífico que cuando éste sabe que hay algo que es diferente, el cuerpo siempre va a tratar de evitarlo. En este caso, la sangre, ¿cómo va a lograr evitar cuando se expone a temperaturas diferentes o se expone a estar fuera del cuerpo? Que busca coagularse. Entonces, aquí el enfermero, ante su importancia y su formación, sí tiene que lograr conocer directamente hasta la misma selección del dializador. Y como bien, ahora sí, una de las coordinadoras con las que trabajo actualmente dice, es que en la nefrología no es solamente venir, prender la máquina y conectar, sino hay que saber completamente cómo poder generar el abordamiento correcto para poder evitar complicaciones directas al paciente.
Y es aquí donde nuevamente pues yo les vendo otra vez la idea ante los procesos de la importancia de la formación en el área nefrológica sobre poder decir, yo creo que todos los hospitales pues cuentan con estas áreas en donde directamente pues vamos a tener un paciente nefrópata. Y qué bien fuera que tú seas parte de ese equipo multidisciplinario que cuente con dicha disciplina. Y esto que estamos viendo aquí, dos aspectos importantes, es un nada de lo que a continuación viene. Membranas dialíticas, hemofán, triacetato de celulosa, policarbonato, poli, poliletersulfona, poliacrilonitrilo, elitsona, entre todas, los coeficientes de cribado, coeficiente de ultrafiltración, entre unas u otras variables. Y le voy a ir basando un poquito más para que no nos gane el tiempo, donde pues aquí al final de todo, cuando hablamos nosotros hasta del componente de ese pequeño cilindro que está al tamaño similar como si fuera un termo, que es directamente un dializador. ¿Cómo nosotros pudiéramos aquí discernir en cómo escoger un dializador? Y la respuesta es, hay que conocer la permeabilidad de la membrana de ultrafiltración para poder conocer si es bajo flujos o alto flujos. Hay que conocer el coeficiente de transferencia de masas para poder saber si es bajas eficiencias o altas eficiencias. Hay que también conocer en ese dicho dializador si tiene una afinidad al agua, si son de hidrofilia o son hidrofobia. Hay que poder saber también el espesor de la membrana, si son celulosas, sintéticas inicialmente o sintéticas al 100%, entre otras cosas, como viene siendo, por ejemplo, el área de superficie, el tamaño del dializador, y aquí pues yo les puse un pequeño QR por si ustedes quieren revisar este artículo, que la verdad está muy bueno, y habla de dializadores, así como también por los aspectos que vienen siendo ya clínicos sobre lo que es un riesgo cardiovascular ante aspectos de cargas negativas con eficacia o efectividad medida por aspectos de la enfermedad cardiovascular preclínica. Entonces, nuevamente, aquí tratando de no darle tantas vueltas a lo que ya hemos estado dando vueltas, el riñón es uno de los órganos más importantes del cuerpo, que al final de todo, sin importar, teniendo en cuenta, pues, el estilo de vida que nosotros llegamos a tener, pues, nosotros vamos a ir impactando al final de todo este riñón. Y recuerda que cuando el riñón genera un daño de otro órgano, Diana, es decir, el riñón genera la complicación del corazón, tenemos un síndrome, renocardíaco. Y si el corazón daña directamente al riñón, tenemos un síndrome cardiorenal, así como está síndrome pulmonerrenal, síndrome neurorenal, entre una de las otras situaciones, ¿vale? Es decir, aquí en conclusión, el área de la nefro, la verdad, enorme, grande, 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 donde pues al final creo que he mencionado muchas veces, el riñón pues cuenta con todas las características para poder participar directamente en lo que es en cada uno de los procesos fisiológicos de nuestro organismo. Y si este llega a fallar, pues aquí, como dicen, pues aquí una prueba, pues una prueba de este botón directamente sobre riesgos cardiovasculares. Y si hablamos directamente de aspectos del acceso vascular, no hombre, otra de las áreas de oportunidad. Y mínimo, ahora sí yo les diría, dado el caso, por ejemplo, que no nos haya generado muchas dudas todo lo que aquí se ha mencionado, pues mínimo yo me voy gratificablemente proporcionándoles una de las guías más importantes del acceso vascular que para mí, aquí su servidor, pues se ha llegado a generar, que es la guía clínica española, donde me tomo la libertad, maestras, de poder aquí un código QR para que pues el personal los colaboradores, los alumnos que lleguen directamente pues a ver esta presentación, tú solamente, compañero, vas a necesitar escanear este código o buscarlo así tal cual en Google con este nombre y vas a tener a disposición una de las mejores guías donde su objetivo principal es poder generar los procesos correctos de mantenimiento de un acceso vascular, específicamente una fístula arteriovenosa, ¿vale? Entonces,
Yo les dejo ese acervo bibliográfico que espero que les sirva mucho para que pues puedan ustedes ahí consultar mucha información sobre accesos vasculares en hemodiálisis. Bien, y ya observando un poquito sobre lo que aquí se ha estado mencionando, pues creo que ya lo he mencionado constantemente. Es muy importante la formación del personal de enfermería en las áreas nefrológicas por aspectos que ya hemos dialogado, trascendencia demográfica y también ante la apertura de la actualización de nuevas tecnologías. Fíjese que esta imagen a mí me gusta mucho porque aquí vemos la mayoría de las máquinas que podemos encontrar directamente en un área hospitalaria, tanto sea crónica como aguda. Sí, cuenta lógicamente con las áreas de hemodiálisis, pero sin embargo, si no los contara esas terapias directamente, pues van a tener que proporcionar un método o un cuidado consecutivo para la atención del paciente. Entonces, aquí podemos ver máquinas que abordan tanto al paciente crítico, así como máquinas que abordan tanto al paciente crónico, ¿vale? Crítico y crónico. Ahora bien, yo aquí siempre les he mencionado a todos, cuando uno sabe directamente la teoría del proceso fisiológico renal, cuando una persona realmente sabe todo eso, el poder manejar cada uno de estos dispositivos que ves en la pantalla deja de ser el problema, ¿vale? Porque muchos de nosotros y hemos aprendido con una máquina y nos hemos casado con una máquina en especial, pero cuando esos dispositivos lleguen a cambiar, estamos completamente perdidos. Y es ahí ahora sí el trago amargo donde nos damos cuenta en cuál de los dos grupos estábamos directamente, ¿vale? Bien, aquí yo les muestro una pequeña imagen de cómo pues se ve un poco el escenario del área crítica con la presencia de la máquina de hemodiálisis, ¿vale? Y bueno, ya casi a punto de cerrar, pues ahorita en este preciso momento nosotros nos generaríamos el siguiente cuestionamiento que nos dice, ¿hasta dónde puede llegar la enfermera aquí? Y fíjense que aquí yo me gustaría cerrar con lo siguiente, la consulta de enfermería. La consulta de enfermería a nosotros nos venden la idea directamente como una de las estrategias más grandes para poder mantener, pues, esas tomas de decisiones ante el autocuidado que va a tener directamente, pues, el paciente cuando éste llega a tener aspectos de diálisis peritoneal, por lo que viene siendo situaciones de manejo de una consulta de enfermería para poder valorar, con la escala de donde tenemos las características del sitio de inserción del acceso vascular, del catéter de peritoneal, directamente, más también el manejo de las bolsas o la educación del paciente familiar, es una de las estrategias más grandes que el personal de enfermería, ahora sí, yo diría, ya necesita completamente empezar a realizar, ¿vale? Y ahora sí, aquí nosotros nos llegamos a cuestionar hasta dónde pues deseamos llegar directamente como enfermeros. Y pues creo que eso directamente, como última diapositiva, creo que eso directamente pues nos genera ese respectivo cuestionamiento, hasta dónde tú como enfermero vas a querer llegar. Hoy en día, yo siempre he mencionado constantemente, todos tenemos algo que se llama currículum formativo. ¿Qué significa esto? Que es el área en donde, pues, al final el currículum formativo es el área donde al final, pues, tú vas a estar generando las tomas de decisiones de las áreas donde vas a estar impartiendo o vas a estar proporcionando tu propio servicio clínico, ¿vale? Entonces, la enfermera, aquí pues diríamos, yo siendo parte y contando lo que es la invitación de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, yo les diría a ustedes que están viendo esto, ahora sí, ustedes tienen cerca, muy, muy, muy cerca a una de las maestras que creo que es una de las mejores maestras en nefrología que he tenido hasta este preciso momento, la maestra Cristina Zamora. ¿Por qué? Porque pues yo también, yo en su momento, ya hace un par de años, me generé este cuestionamiento. Yo, Alfonso, siendo un licenciado en enfermería,
¿qué es lo que sigue? Y eso para mí fue un momento de mucha ansiedad, en donde decía, ¿para dónde me voy? O me voy a la quirúrgica, o me voy a la pediatría, o me voy a neonatos, o hago cuidados intensivos como hace todo mundo, o me voy a salud pública. La respuesta, ¿sabes qué era? ¿Cuál fue? Yo quería hacer de todo. Me gustaban todas las áreas. Entonces, vas a tú al final, pues también tomar esa decisión hasta dónde vas a querer llegar y tratar de dar una respuesta muy objetiva hacia la que vas a ofrecer. ¿Por qué? Porque lo que estás haciendo crecer ante esa decisión después de la licenciatura es tu currículum formativo, ¿vale? Entonces, en el área de enfermería nefrológica, la importancia de la información en la enfermedad nefrológica creo que es uno de los pilares más importantes, para la redundancia, que tenemos que tener. ¿Por qué? Porque en cualquier momento el número de pacientes pues va a estar directamente pues creciendo y por trascendencia demográfica, el número global de enfermeros especialistas en el área de lo que viene siendo nefrología va a quedar muy chico. Entonces, ustedes que ahora sí son de la casa y pues tienen cerca todas las áreas de nefrología, pues ahí es ahí donde yo llego y les digo, pues, haciéndole también apertura a la casa ahora sí, a mi segunda casa que me da la opción de ser especialista con ellos, y ustedes lo tienen cerca, es la misma especialización en nefrología. Entonces, aquí una de las cosas que yo siempre me ha gustado mucho cuando llego aquí a la Ciudad de México es la flexibilidad, y que tú como estudiante, pues vas a poder estar directamente pues realizando con la universidad, con la UNAM, en lo que cabe. ¿Por qué? Porque el método de titulación, la verdad, yo me hubiera gustado vivir, tener esa experiencia como ustedes pueden llegar a tener, una alta variedad de métodos de titulación, donde hay uno en particular que a mí me gusta muchísimo, el método de titulación por especialidad. Entonces, si tú eres uno de estos compañeros, futuros colegas del área, que todavía está en ese tira y daca hacia dónde va a ir ese currículum formativo, pues es ahí donde nosotros, los nefrólogos, entramos y decimos, únete a nuestro equipo. Únete a nuestro equipo, la sede, una de las mejores sedes que puedo mencionar, con la maestra Cristina Zamora y todo el equipo, la maestra en Saucedo, y por ahí creo, la maestra Sandra Guerrero, y por ahí me falta un nombre más, la maestra Fanu, si no me equivoco, y ustedes la tienen cerca, yo sí les invitaría completamente que vean este proceso como una de las importancias más grandes de la formación de su mismo currículum formativo. Y en este caso, una vez ya subidos al barco como enfermeros nefrológicos, creo que es una de las mejores decisiones que ustedes clínicamente pues pudieran llegar a tomar. Yo como experiencia personal les digo, yo pensaba que la nefrología solamente eran máquinas de hemodiálisis y fíjate que no. Creo que todos los colegios, todos los hospitales y todas las áreas clínicas con aspectos renales siempre van a tener un paciente renal. Y es ahí donde nosotros decimos, con eso abordamos o dialogamos la importancia de la formación del enfermero en aspectos nefrológicos. ¿Por qué? Porque cuando le toque directamente a este paciente atender, este enfermero ya sabrá directamente que ese paciente que tiene resistencia de líquidos, el medicamento que normalmente lo cargaban en 300 mililitros, ya no lo van a cargar en 300, sino van a tener que hacer modificación con base a una fórmula de descreción de drogas que va a la par con la tasa de filtración glomerular. Y es ahí donde diría una de las personas muy conocidas, muy allegadas mías, es ahí donde yo diría, y es aquí donde empieza la magia, ¿vale? Pues bueno, maestras, pues por mi parte, creo que terminé 6 minutos antes. Ya sería todo lo que tengo programado para presentar en esta pequeña plenaria. Espero que haya sido de su agrado y pues ahora sí le cedo la palabra a ustedes, maestra. Un gusto, gracias. Muchas gracias, licenciado. Pues tenemos una pregunta. Cuando abordaba el tema de las membranas de hemodiálisis, nos preguntan qué pasa cuando no son biocompatibles, si se puede llegar a presentar alguna alergia.
Ok, muy bien. Bien, muy buena pregunta. Eh, Cuando la sangre se expone a estar, valga la redundancia, es extracorpóreo, sale del cuerpo, siempre se va a producir algo que nosotros conocemos como cascada de coagulación. Y es ahí donde en la historia de la nefrología nos decían que todas esas prácticas que se hacían con animales y con algunos u otros pacientes, pues no eran tan biocompatibles. Y es aquí donde inicia esta palabra. ¿Qué significa que no es biocompatible? Es que la sangre se iba a coagular. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar directamente si la membrana no es biocompatible? La sangre va a empezar a generar una cascada de coagulación y quieras o no, va a haber dos variables. O se te coagula el circuito o el paciente llega a generar un cuadro de intoxicación. Porque también ante esta nueva tecnología y variedad en dializadores clínicos, también déjame decirte que tenemos pacientes que son alérgicos a la polisulfona, que es un tipo de membrana, alérgicos a la AN69, es un tipo de membrana. Ya no solamente escuchamos alergia al látex, que estamos tan consecutivos en esto, nosotros en el área de nefro escuchamos mucho esas alergias, que eso es también como aspectos en las cuales determinen la falta de biocompatibilidad de lo que viene determinando, pues ahora sí, este impacto de la sangre con una membrana de dializador, el cual no sea biocompatible. Son dos caminos. O el circuito se nos coagula y perdemos casi más de un paquete globular de sangre, opción uno, o opción dos, el paciente genera un cuadro de intoxicación y puede estar muy grave. Muchísimas gracias. Pues por nuestra parte sería todo. También les agradecemos a los que nos acompañaron en esta transmisión y los invitamos a seguirnos sintonizando en los siguientes webinars. Pues muchas gracias, licenciado Luis Alfonso, y pues que tengan todos una excelente tarde. Hasta luego, cuídense mucho, bye bye, gracias.